Totalmente. Eso verdaderamente nos hace ricos. Wow. Ahora, pastor, queremos hablar de un tema un poco de tips, Sí. de dos problemas del dinero. Ah, El primero es la avaricia. yo creía que iban a hablar de chicas, pero está bien. No. Ese es otro podcast. El primer punto es la avaricia y el segundo punto es la historia que se cuenta en, creo que es Hechos 5, Ananías y Zafira, que venden sus tierras, se lo dan a los apóstoles y dicen, les hemos dado todo el dinero, pero solo le dieron como una cuarta parte, que es la manera de presumir del dinero, de compartirlo, pero en verdad no darlo. ¿Cómo nos protegemos de esos dos problemas? Usaste un ejemplo que muchos utilizan diciendo, todavía Dios mata. Verdaderamente ahí el que aniquiló fueron ellos mismos. Allí no hubo solamente avaricia, sino lo que verdaderamente allí hubo fue mentira. Mentimos con nuestros diezmos, mentimos con nuestras ofrendas, mentimos con nuestras promesas, mentimos con nuestro culto diario, mentimos con nuestras oraciones. Pedro era colérico, tenía un carácter colérico y tenía el poder de Dios en un extremo muy grande. Y cuando él en el espíritu se dio cuenta que Ananías y Zafira mintieron, que no era necesario mentir, ¿ok? Me imagino que él lo respondió, pero fue tan fuerte que la persona le llegó la muerte. ¿Okay? Porque estamos hablando ¿saben qué? Era el principio del comienzo del evangelio. Y había que poner ejemplos y orden. Mucho orden. Y no es que Dios tenga más misericordia ahora que la que tenía antes. Claro. Sino que había que plasmar en la palabra de que con Dios no se juega. Wow. Especialmente con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo no se puede jugar. Y por ejemplo, un cristiano que empieza a ver ya prosperidad de una forma sana, por así decirlo, ¿no? En el momento en el que llega a ver dinero, que empieza a subir, ya estás en un nivel económico mayor, ¿cómo evitas? O sea, ¿qué pensamiento tienes que tener? Aparte de que con Dios no se juega, ¿qué pensamiento tiene que frenarte para decir, el dinero no me controla a mí? Porque esto me lo dio Dios. El pensamiento que debe de tener, excelente pregunta también, que vinieron muy preparados. El pensamiento que debe de tener, esto no es mío. Nosotros no somos dueños de nada. El problema que utilizó Satanás en el jardín del Edén, la técnica que él usó es que todavía se sigue usando, es que hizo pensar al hombre que él era el dueño de todo y que Dios se lo quería quitar. Wow. Y nosotros tenemos que entender que todo es de Dios. Cuando alguien entra en el ambiente ya hablando de dinero, ¿verdad? Sí. Próspero, que no es tuyo, tú eres un simple mayordomo. Hay una película que se llama El Señor de los Anillos, que a mí me gusta mucho. Y en El Retorno del Rey, ¿ok? En El Retorno del Rey, uno de los protagonistas en sí, Gandalf, él sube a la torre del rey y está el mayordomo del rey que se quedó cuidando el palacio y cuidando los tesoros y cuidando el gobierno. Okay. ¿Por qué? Porque el heredero no quería ser rey. En aquel entonces había alguien que se llamaba mayordomo. Ese mayordomo cuidaba todo hasta que surgiera el heredero. Y si nunca surgió un heredero, él seguía siendo solo mayordomo. Pero él se creyó que él era el rey. Wow. Ese fue el problema. Al creerse el rey, cuando llega este consejero, que este hombre Gandalf era un consejero de todos los reyes de esa zona, hace algo bien chévere que me gustó mucho, que me hace reír, y es que cuando el mayordomo se para de su pequeñito trono, porque habían dos tronos, el de mayordomo y el trono grande, que era de rey, y le discute a él y le dice, aquí se hace lo que yo quiera. El concejal le dice,
pues trata de hacer lo que tú quieras. Mayordomo. Técnicamente lo que le quiso fue como humillar y dejarle saber, tú no eres el rey, tú no haces lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que un rey debió de haber hecho. Wow. Y ya hay un rey que viene en la línea y tú lo sabes, pero quieres imponerte. Nosotros a veces queremos imponernos contra Dios y no entendemos que todo lo que Dios nos dio, escucha bien tú que me estás escuchando, mortal, humano, chuletón. Todo lo que tú tienes y lo que yo tengo, todo, aún nuestra propia vida y nuestros hijos, no son tuyos, son de Dios. Somos simples mayordomos. Wow. No. Vamos a ponerlo de esta forma. Claro. No somos Batman. Somos Alfred. No, claro, es que hay gente que se le sube a la cabeza. Se le sube a la cabeza. Se ven con tanto dinero, se ven con tanta prosperidad. Incluso, lamentablemente, yo sé que ustedes no quisieran entrar ahí, pero incluso, lamentablemente, pastores, que el Señor los bendice, los lleva a grandes cosas y ahora ellos se creen los dueños de la iglesia y destruyen muchas vidas y muchos corazones. ¿Por qué? Porque nos convertimos en avariciosos y queremos todo para nosotros y le llamamos a eso honra y eso no es honra. No que tienen que honrarme. ¿Honrarte el qué? No, al que hay que honrar es a Dios. Usted, claro, pastor que me estás oyendo, que estás haciendo eso, usted lo que es un mayordomo. Haciendo el trabajo que debe. Sí es. Santo. No, pero esto es otra cosa. Y ahora, hablando como que en el hipotético caso, sí, alguien llega a poner el dinero por encima de Dios. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente conflicto entre su fe y su estabilidad económica? Le es más fácil a un camello entrar por la puerta pequeña que se le llamaba la aguja, ¿okay? Ojo de aguja. Le es más fácil entrar a un camello que a un rico al reino de los cielos. Porque el rico, lamentablemente, su Dios es el dinero. Yo lo que le aconsejo es que no espere a que Dios lo enferme o lo ponga en cama para darse cuenta, una vez más, que todo es pasajero. Todo se va. Todo se pierde. Los grandes hombres de esta tierra, ¿okay? Como Alexander the Great, cuando iban a Alejandro Magno, cuando iban a partir de esta tierra, pidieron que se demostrara que ellos vinieron sin nada y se van sin nada. Nosotros no somos dueños de nada. El consejo yo le daría a un rico que pone por encima o a cualquier persona, porque ¿sabes qué? Estamos hablando de los ricos, pero las estadísticas demuestran que los pobres de dinero adoran más al dinero que los mismos ricos. O sea, ya hay un punto donde incluso te da igual el dinero. Los pobres, muchos pobres, lamentablemente, cuando obtienen algo, se niegan a dar. Por eso es que Dios dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que no sabe ser fiel en lo poco. Le pesa. Wow. Le pesa porque dicen, no me va a dar, no me va a rendir, o esto es mío, fui yo que me lo gané. Aquel lo que lo quiere para él. ¿Entiendes? Y no ayudan. Muchas veces el pobre tiene una mentalidad peor que el rico. Wow. Por ejemplo, el pobre quiere utilizar ropa de marca, el rico no. ¿Por qué es eso? ¿Okay? El rico tiene una mentalidad diferente a que la ropa de marca no es importante. Lo importante es lo que tú tienes en tu cerebro. Wow. Claro, hay mucha gente, eso me gustaría recalcarlo antes de la pregunta final, el boom. Que hay gente que confunde riqueza con prosperidad. Yo no soy rico, pero yo soy próspero. Porque yo tengo una casa, yo tengo una familia, yo tengo amigos. Tengo aún así
aunque no sea rico ni millonario, pero tengo también estabilidad económica. Así es. Entonces, suelte ahí. Es que yo sé que usted tiene algo ahí. Yo sé, ahí le he puesto un compromiso, pero yo sé que usted tiene algo ahí. Mira, Gente que está en conflicto, diferenciando o intentando igualar la riqueza con la prosperidad. ser próspero es tener control. Y tener control es tener paz. Ya lo dijo todo. Si tú tienes paz, de la única forma que tú tienes paz es teniendo control. No es control de controlar, sino control de que las cosas, aunque sucedan, tú no vas a desfallecer. Wow. No vas a caer, vas a seguir firme. Las riquezas la comparan solamente con el dinero, pero la prosperidad es cuando tú tienes paz en tu corazón y tú sabes bien, te da lo mismo comerte un caviar que comerte un pan con aceite. Wow. Y vas a ser feliz por igual. Eso es ser próspero. Eso es ser próspero, es confiar de que Dios sí lo va a hacer, de que tú tienes todas tus cosas en la mano de Dios y no te desesperas a querer tenerlas en tu mano. Ser rico es querer tener todo en nuestras manos para nosotros pretender que tenemos el control. Hablando de eso, pastor, pero ahora ministerialmente, ¿cuál ha sido el momento más declive en el que has sentido que de manera económica estaba mal la iglesia o no había sustento o en su familia? ¿Cómo se recuperó? ¿Y qué consejo le gustaría haber escuchado antes para recuperarse antes o mejorar su mentalidad? Un día uno de mis hijos espirituales, yo le estaba dando un consejo y él me dijo, ¿y por qué usted no lo hizo? Y yo le respondí, porque no tuve a nadie que me lo dijera. Guas. A veces el que te dé el consejo puede ser que sea hasta pobre y viva mediocremente, como le llama el mundo, que no tenga nada, pero más sin embargo esa persona no escuchó el consejo que él te está dando a ti. El momento más difícil de mi carrera ministerial, en donde me vi bien fuerte, fue cuando nació mi primera hija. Llegó una racha muy, muy difícil, muy fuerte, en el cual ni siquiera había leche para darle a ella. Mas, sin embargo, Dios siempre proveyó. Y en esos momentos en donde hasta cortaban la luz eléctrica, fueron momentos extraordinarios porque allí, con mi esposo y yo, con Adelheid, mi hija hermosa, ¿okay? Allí nosotros nos reíamos en la oscuridad. Wow. Nos reíamos en el frío. Y siempre Dios envió a alguien. Porque sabía que había prosperidad. Siempre había alguien. Nosotros estábamos tranquilos. Dios siempre llega a tiempo. ¿Cuál fue la clave de esa tranquilidad en un momento de declive? Mis raíces cristianas. El ver mujeres y hombres de Dios fuertes, poderosos, que luchaban y Dios siempre les proveía. Le puedo decir un testimonio bien rápido. Claro, sí, no, Okay. lo que necesite. Miren, les voy a contar un testimonio bien rapidito y es cuando yo estaba más adolescente, yo estaba limpiando mi casa y yo tenía mucha hambre. Ya mi mamá, que era misionera, había salido, se me había acabado el dinero. Y yo estaba limpiando mi casa y empecé a cantar una canción que salió en la radio. Aunque llegue a mi vida la necesidad, mi Dios, Él me proveerá. Y me parezca que todo se va a derrumbar, mi Dios, Él me proveerá. No he visto justo desamparado, por eso nada me ha de faltar. Y aunque difícil sea mi tiempo, yo sé que todo lo he de estar. Y al instante llega un tío mío y me dice, el Señor me dijo que te trajera esto. Y me entrega un billete de 20. Pero yo dije, gloria a Dios, me empecé a gozar más, ya yo de una vez calculé lo que iba a comer,
Pero él se devuelve llorando y me dice, no, fue esto que el Señor me dijo que te diera y yo estaba desobedeciendo, y me dio un billete de 100. Wow. Y me dejó el del 20 también. Quiero decir, Dios siempre manda a los que creen su provisión. Eso es lo que yo quiero decirle con el testimonio. Dios siempre provee a los justos y a los hijos de los que son justos. Uf. Y en un momento de crisis, porque todo el mundo ha tenido crisis financiera, económica, sí. ya de mayor, como está contado, pues eso cuando nació su primera hija, que también no había sustento, el sustento que usted quería o que su hija necesitaba. ¿Cuál fue la clave? Aparte de mantenerse en Dios, ¿cuál es la mentalidad que hay que seguir? Porque para usted ser próspero, ser rico, también tiene que tener una mentalidad de rico y próspero. No dormir. ¿Cómo? No dormir. No dormir. Yo le dije al principio que dice la Biblia que el que ama el sueño ama la pobreza. Los ricos duermen mínimo o máximo 5 horas. Cuando tú te pasas la vida durmiendo literalmente, durmiendo, que te levantas a las 12 del día, a las 2 de la tarde, no importando qué hora es, no es conveniente. Tú debes de despertarte temprano, meditar en el Señor, leer un libro, empaparte y luchar hasta el final. Muchos quieren obtener riquezas y por eso es que tú ves que se crean tantas formas de obtener riquezas de un día para otro, que tú escuchas comerciales, ven, te vamos a hacer rico en 30 días, en 6 meses, ven. Esas son mentiras. Verdaderamente tú debes de parar de dormir tanto y concentrarte en lo que tú quieres, ponerle ahínco, ponerte una meta, tirar, como decimos los dominicanos, tirar para adelante, trabajar duro sin descansar. Yo llegué a tener 2 y 3 trabajos al mismo tiempo. Wow. Y uno de ellos fue mi empresa de construcción. Yo estudié artes gráficas. Y cuando yo salía de la imprenta donde yo trabajaba a las 5 de la tarde, que entraba a las 8 de la mañana, yo a las 5 de la tarde me iba a trabajar en mi empresa de renovación de apartamentos. Y yo llegaba a mi casa 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Solamente podía darle beso a mis hijos ya durmiendo. Wow. Porque ya ellos estaban dormidos. ¿Y qué sucedía? Yo me levantaba al otro día temprano. Y hay que luchar y luchar y dejar la pereza. La pereza lo que hace es destruir las riquezas que Dios te quiere dar. El mismo Jesús se levantaba de madrugada a meditar en el Señor para recibir lo que Él iba a hacer durante el día cuando todos despierten. Wow. Y le doy este consejo. Si tú no haces dinero mientras duermes, siempre vivirás trabajando toda tu vida. De la misma forma que hay que hacer dinero mientras los otros están durmiendo. La bolsa de valores no espera a nadie. A ustedes, a los jóvenes de cualquier edad, aún de 5 años de edad, yo les aconsejo que aprendan a invertir. Aprendan a invertir en la bolsa de valores, aprendan a invertir en los bitcoins, aprendan a invertir. Busquen algo que hacer en el cual ustedes puedan invertir. Ustedes pueden comprar cajas de chocolate y venderla en la iglesia. Pueden hacer helados y venderlos. Pueden hacer jugos, venderlos. Pueden comprar ropa en China y ahí mismo en la casa de su padre venderla. Pueden hacer los podcasts. En vez de estar durmiendo y dándole página para arriba a TikTok, mejor porque no hacen unos videos como lo están haciendo ustedes. Claro. Hay miles de cosas que pueden hacer. Puedes aprender a cortar pelo y todos tus amigos que vengan de la escuela a cortarte el pelo contigo. ¿Por qué no? Hay miles de formas y cuando Dios ve que tú estás haciendo eso, seas cristiano o no, Dios te va a bendecir. Porque a veces creemos que solamente a los cristianos que Dios no va a bendecir. No, Dios bendice a aquel que es diligente.
Aquel que es diligente, Dios ahí lo bendice. Pero si tú estás esperando que sea tus padres que te lo den todo, que te dejen todo, y no que el sistema no funciona aquí, que el sistema no funciona allá, y que yo lo que quiero es pasear. Mira, yo le dije a mis hijos, un día le enseñé una foto, y era un grupo de jóvenes gozando, bailando y gozando durante todos sus años de bachillerato, high school o prepa, sí. No sé cómo le llamen aquí. Y había otro que estaba estudiando. Y él era el aburrido. El que estaba estudiando era el aburrido. Y él no quería salir, no quería ir a las fiestas, no quería ir a los parties porque siempre se la pasaba estudiando. ¿Qué sucedió? Ahora los que no estudiaron, los que se la pasaron porque eran jóvenes, que gozando, ahora andan pobres, pero el que estudió, el que se esforzó, el que trabajó, ahora anda en París. Los cuales costea él mismo, los paga él mismo. ¿Por qué? Porque ahora puede. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Y yo sé que como jóvenes quieren gozar, quieren reír, quieren saltar, quieren brincar, quieren estar libres, pero también tú tienes que sacar el momento de prosperar, porque llegará el día en el cual no tendrán contentamiento. Y es donde te duele la espalda, donde dices, ya no puedo, no hay oportunidades para mí. Wow. Y no esperen ese día para buscar las oportunidades. Las oportunidades no llegan, las oportunidades se buscan. Wow. Wow, tremendo. Es que como vimos este fin de semana, ¿no? Poderoso, la cumbre. Vimos que mencionaron algo muy interesante y es Jesús no pilló, no escogió a ninguno de los apóstoles que estaba haciendo nada. Así es. Todos estaban haciendo algo. Así es. Todos tenían empresas o tenían trabajos muy altos que ganaban mucho. Mateo ganaba mucho e invirtió el dinero que él tenía. Pedro no solamente era pescador, sino era dueño de su empresa y tenía botes. Tenía botes los cuales seguramente lo rentaba a otros pescadores. Y también era muy conocido de que los pescadores de Galilea eran dueños de fábricas de vino. Y los romanos le encantaba el vino que hacían los judíos. Y seguramente Pedro tenía una fábrica de hacer vino durante el tiempo que no había pesca. Wow. Entonces, Jesús siempre buscó gente que estuviera ocupada. Es que hay gente que dice, no, yo voy a hacer esto, pero no, bueno, yo voy a predicar, por ponerte un ejemplo. Voy a predicar, pero solo voy a hacer esto porque sé que Dios me va a proveer. Claro que Dios te va a proveer porque estás haciendo lo que te va en el reino. Pero tampoco hay que ser vago. Dios te va a proveer lo suficiente para que no te mueras. Pero no te va a proveer lo necesario para que vivas a plenitud. Yo soy de los pastores que cree que el pastor debe de trabajar. Yo trabajo, yo le he pedido siempre a Dios que me provea siempre de mi compañía de trabajar. Y cuando digo trabajo es, un pastor debe de procurar tener inversiones. No trabajar doblando el lomo y matarse. A eso que me refiero, ¿eh? A eso que me refiero. Para que no que sí, había un grupito. Sí, yo lo vi. Sí, yo pude sentir el grupito. Sino un pastor, cuando Dios empieza a proveer, le debe de buscar la manera de invertir. Invertir de una manera la cual él sola pueda también ayudar a la iglesia al sustento y pueda ayudarse a sí mismo, porque los pastores tienen hijos. Y qué bello sería que los pastores pudieran enviar a sus hijos a las mejores universidades, a los mejores colegios, darle y que vean el ejemplo. Y no solamente depender de lo, como dicen, que Dios me proveerá. Dios te puede proveer, pero también Dios puede proveerte de ideas para poder invertir. Incluso es mejor que te provea de ideas, que te proveen conocimiento. Es que Dios siempre, cuando te quiere dar algo, no te da dinero, te da ideas. ¡Fua! ¡Qué temón! Óyeme,
No. Yo sé que eso está bien. Demasiado bien. Pero lamentablemente, hasta aquí hemos llegado. No va a ser la última vez. No va a ser la última vez. Yo espero que no. No, sabemos que no va a ser la última vez porque es que estos temas, si no se habla, el ministerio se muere. La gente se seca. O sea, esto es algo que hay que hablar, pastor. Así es. Pastor, último consejo para la juventud. Listo. Nunca te des por vencido. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. And remember, we looking for the truth, not for views. Para los que no entendieron, aquí buscamos truth y no views. Nada, señores, esto ha sido un placer. Muchísimas gracias. Wow. Tremendo. Esto no se puede quedar aquí. O sea, esto no se puede quedar solamente para ti. Si tú quieres que tu familia también crezca económicamente, tú que eres cristiano, tú que no eres cristiano, también compártelo. Apoya el contenido, porque lo que no se hable aquí no se va a hablar en ningún lado. Y si no se habla con dinero, aquí solamente se buscan las truths y no las views. Hasta luego. Hasta luego.